Me gustaría ahora focalizar un poco más, hacer un poco de zoom sobre el cristianismo para terminar este video. Las grandes religiones, hablamos de eso. Vamos ahora a profundizar en el cristianismo. ¿Cuáles son los puntos esenciales de la cosmovisión cristiana? Bueno, algunos ya dije, ¿no? Así que voy rapidito. Primero, que Dios es eterno, que existe desde siempre, que creó el universo, todo lo que existe de la nada, por su palabra creadora, por su amor. Por lo tanto, que todo lo que vemos es criatura de Dios y tiene un orden, tiene una consistencia, una armonía. En segundo lugar, que en la cima del universo, de la creación, en la parte más importante de la creación, creó al hombre y a la mujer, al ser humano, a su imagen y semejanza. Le dio una inteligencia, le dio una voluntad, le dio un espíritu para que pudiera estar en unión con Él y para que pudiera obrar desde el corazón. Los hizo fecundos al varón y a la mujer para que pudieran multiplicarse y de alguna manera reflejar la fecundidad creadora de Dios. En tercer lugar, que el ser humano, por una razón misteriosa, se rebeló contra Dios, quiso ser como Él, desconfió y lo desobedeció, y esto introdujo en el universo dolor, sufrimiento, el pecado, ¿no? Desarmonía, ruptura de esta relación entre Dios y el hombre, ruptura de la relación del hombre entre sí. En cuarto lugar, Dios no nos dejó abandonados, no nos dejó en esta ignorancia, en este lugar de desconsuelo, sino que salió al encuentro, vino a rescatarnos mediante el pueblo de la antigua alianza primero, por los profetas, lo fue llevando, hasta que finalmente, en un arranque de amor impresionante, se hizo hombre. Asumió nuestra condición humana, nos habló nuestra propia lengua, vivió nuestra propia vida, caminó por Galilea, salió a evangelizar, a curar a los enfermos, a hacer milagros, a explicar el camino de vuelta hacia Él. Murió en la cruz, cargó sobre sí nuestros pecados, dijo: Padre, yo me hago cargo del pecado del mundo. Resucitó, venció la muerte, que es el enemigo más grande del hombre. La venció Él en su propia vida, apareció resucitado, glorioso, vivo. Comunicó esta vida nueva mediante el don del Espíritu Santo a sus discípulos, estableció la iglesia con sus sacramentos, y es ahí en la iglesia donde nos encontramos con Jesús vivo resucitado, porque Él dijo: yo voy a permanecer con ustedes hasta el fin del mundo. Nos dejó la palabra, nos dejó los sacramentos, nos dejó la comunidad cristiana y nos dejó su presencia. Y entonces, en la medida en que estamos unidos a Él, nos vamos preparando ya para un encuentro definitivo en el cielo, donde algún día en cuerpo y alma gozaremos de una comunión profunda, transformadora, con Dios Padre en Cristo por el Espíritu y con los demás seres humanos que accedan a esa condición. Bueno, esto es resumir el cristianismo en 3 minutos, cosa que no es fácil, ¿no? Pero uno podía pensar, bueno, pero volviendo al tema, hay muchas religiones cristianas. El cristianismo es amplio y la Iglesia Católica es una versión del cristianismo. Examinemos esto un poquito más. No hay tantas versiones del cristianismo tampoco como se dice, ¿no? Fíjense, todo el primer milenio de la era cristiana hubo una sola iglesia, la Iglesia Católica, que fundó Jesucristo y que durante 1000 años permaneció una sola. Hubo dificultades, hubo pequeñas divisiones o grandes divisiones por un tiempo, pero sustancialmente hasta el año 1054 había una sola iglesia cristiana, la Iglesia Católica. En el año 1054, más por una cuestión política que por una cuestión de fe, la verdad, se produjo la primera gran división, lo que llamamos el cisma de Oriente. En ese momento estaba Roma, donde estaba el Papa, el Imperio Romano de Occidente había caído, Roma no tenía tanto poder civil, digamos así, y estaba Constantinopla, que era la sede del Imperio Romano de Oriente, una ciudad pujante, poderosa,
entonces el Imperio Bizantino, los occidentales. Y bueno, por una serie de razones políticas, históricas, culturales, se llegó a un punto donde la cabeza, el obispo de Constantinopla, el patriarca de Constantinopla y el obispo de Roma, el papa, con todos sus fieles, bueno, se produjo una división. Lamentable, trágica, ¿no? Y de esa división surgió la Iglesia ortodoxa, por un lado, y la Iglesia católica por el otro. Hace 1000 años que estamos separados, es decir, somos dos iglesias distintas, dos iglesias cristianas, que compartimos la gran mayoría de las verdades de fe. Tenemos una misma fe en Jesucristo, la misma palabra de Dios, los mismos sacramentos, las mismas doctrinas. Y bueno, es una tragedia que no podamos estar unidos como una sola iglesia. Ha habido muchos esfuerzos a partir del Concilio Vaticano II por volver a una reunificación. La cosa no es tan fácil, pero bueno, pienso que si Dios quiere algún día volverá a ser una. Esta es la primera gran división, los ortodoxos y los católicos. Dentro de los ortodoxos está la Iglesia Ortodoxa griega, que fue la primera, la Iglesia Ortodoxa rusa, pero más o menos son una misma iglesia. Después hay otra división que se produjo más adelante, en el siglo XVI, con la reforma de Lutero, que es lo que se llamó el cisma de Occidente, el año 1000 de Oriente, año 1500 y pico de Occidente, que se llamó la reforma protestante, como digo, ¿no? También un proceso complejo a través del cual una parte de Europa se abrió de la Iglesia Católica. Esta fue una reforma aún más trágica, me parece, porque no fue como la reforma de los ortodoxos o el cisma de los ortodoxos, que fue una división más bien política, pero conservando la misma fe. Acá hubo también cuestiones de fe. Fíjense que Lutero era un monje agustino, era un sacerdote católico, pero debido a una cantidad de cosas que no vamos a profundizar ahora, él llegó a negar la validez de algunos sacramentos, la autoridad del Papa, la intercesión de los santos y otras prácticas de la Iglesia Católica. Trágico porque los historiadores discuten si él verdaderamente quería separarse de la Iglesia Católica o fue que los acontecimientos lo fueron llevando hacia eso, pero fruto de esa reforma o de ese cisma de Occidente, de la reforma protestante, esa idea pasó luego a Inglaterra y que le vino bien a Enrique VIII porque Enrique VIII quería separarse de su mujer y casarse con otra. Entonces dijo, bueno, listo, yo como el Papa no me acepta el divorcio, tomo la reforma, las ideas protestantes y me declaro jefe de la Iglesia Católica en Inglaterra. Y así nació la Iglesia Anglicana. Estoy simplificando muchísimo, ¿no? Porque en realidad no nació como una iglesia protestante, pero al poco tiempo se fue como protestantizando. La Iglesia Anglicana fue como asumiendo ideas de la reforma. Y luego de Inglaterra pasó a Estados Unidos, ¿no? Con los colonos ingleses que llevaron estas ideas nacidas de la reforma a Estados Unidos, y ahí fue todo un movimiento siglos después, ¿no? Pentecostal, las iglesias evangélicas que hoy crecen y son muy grandes y que son distintas entre sí también, ¿no? Entonces parece que hay muchas iglesias cristianas, pero en realidad están la ortodoxa, la católica y las distintas iglesias protestantes. Son como tres grandes ramas del cristianismo. ¿Por qué Dios permite eso, ¿no? Que la iglesia cristiana, una en el primer milenio, luego en el segundo se dividió en tres grandes ramas? Y qué sé yo, no lo sabemos, es un misterio, ¿no? Ciertamente por el pecado del hombre, no era el deseo de Jesús, ¿no? Jesús dijo que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que esta división fue contra la voluntad de Jesús. Y uno dice, bueno, ¿por qué no nos reunimos de nuevo entonces? Y sí, ese es el deseo de todos los cristianos. Lo que pasa es que para poder estar unidos tenemos que tener una misma fe. Y bueno, eso es un diálogo y una realidad que Dios puede lograr, ¿no? Pero es el deseo que la iglesia cristiana pueda algún día volver a ser una. Mientras tanto, los cristianos trabajamos juntos. Es decir, compartimos
mucho más de lo que no compartimos. Compartimos, todos los cristianos, incluso los protestantes, ¿no? Compartimos la fe en Jesucristo, que Dios se hizo hombre, que murió en la cruz, que resucitó. Compartimos la Biblia, o sea, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Compartimos la fe y la convicción de que necesitamos del Espíritu Santo. Casi todos compartimos el bautismo. Y luego no compartimos algunas otras cosas, ¿no? Los protestantes no aceptan los sacramentos de la Eucaristía tal como nosotros lo entendemos. En fin, y hay otras diferencias más, la jerarquía de la Iglesia, etc. La Iglesia católica es la iglesia más grande de las iglesias cristianas y luego vienen todas estas otras iglesias, las ortodoxas y las protestantes. Me gustaría terminar con esto, ¿no? Para nosotros católicos es más o menos fácil acercarnos a los protestantes porque ellos, al separarse de la Iglesia católica, como que recortaron la fe, se quedaron con algunas cosas. Entonces, y otras no. Entonces a mí me gusta decir que es como el 6 en el 10, ¿no? O como el 7 en el 10, o como el 5 en el 10. El 5 está contenido en el 10, pero el 10 no está contenido en el 5, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un evangélico, nada nos impide orar juntos, tomar la palabra de Dios, invocar al Espíritu Santo, agradecer al Señor Jesús. Compartimos todo eso. Yo puedo ir a una iglesia evangélica y, en teoría, orar con ellos. A ellos les resulta más difícil venir con nosotros porque si entraran en una misa, bueno, no comprenderían el significado profundo de la liturgia. Es decir, que nosotros creemos más. No es que creemos algo distinto, sino que creemos más. Ellos han recortado algunos aspectos del cristianismo. Eso es un poco lo que quería concluir. En todo caso, delante del gran secularismo que vivimos, delante del gran descreimiento, falta de fe que vivimos, nosotros no estamos peleados ni con los evangélicos ni con los ortodoxos. Al contrario, son aliados, ¿no? Compartimos mucho más de lo que no compartimos. La misión de evangelizar, de llevar a Cristo al mundo, la tenemos todos, ¿no? Por eso nosotros decimos en las misiones siempre que si es un evangélico, que es un buen evangélico y que va a su iglesia, déjalo tranquilo. Estaría mejor si fuera católico, seguro, accedería a la plenitud de la revelación, a la Eucaristía, a la intercesión de los santos, a la Virgen María, a la confesión, a la guía de la iglesia. Pero bueno, por lo menos tiene la palabra de Dios, tiene una comunidad cristiana, tiene fe. Más bien busquemos al que no tiene nada, al que está perdido, al que no practica, a ese católico tibio, que no viene a misa, que no sabe rezar, que no conoce la palabra de Dios. Ese realmente necesita más. Es decir, la gran llamada es la llamada de la nueva evangelización. A llegar a tantos católicos que sí, son católicos, pero que no conocen toda la fuerza y la riqueza que hay en nuestra fe. Concluimos entonces este curso diciendo, bueno, no hay tantas religiones, ni hay tantas iglesias cristianas, no es tan así como se dice. Lo más razonable es profundizar lo tuyo, conocerlo. Qué importante es que conozcas tu fe. Antes de ir a otras religiones, conoce bien tu fe. La teología, la espiritualidad, conocela bien. Hay tanta riqueza en la Iglesia Católica, tantas cosas que te pueden hacer tanto bien. Y bueno, si en esa profundización vos llegás a algo que es más verdadero, hipotéticamente podrás cambiar. Yo no creo que suceda, pero como para que te dejes quedarte tranquilo. Y por otro lado también defender tu fe, ¿no? Hay que ser humilde. Me acuerdo hace un tiempo conocí una chica del primer año de la facultad que estaba leyendo un libro de Simone de Beauvoir, que es una filósofa atea, existencialista del siglo XX. Y le dije, mira, antes de lanzarte a leer este libro, primero conoce un poco más la antropología cristiana, lee Santo Tomás, lee cosas que te ayuden a comprender más tu fe y la concepción del hombre y de la mujer que tiene la cosmovisión cristiana. Y una vez que estés más arraigada y afianzada en eso, luego sí, si querés leer Simone de Beauvoir o Nietzsche o lo que fuera. Pero no te lances a leer cosas
que van a minar los fundamentos de tu fe sin haber sido formado primero, ¿no? Es decir, primero profundiza lo tuyo. Y una vez que hayas crecido en esa profundización, sí estarás preparado para ser capaz de distinguir y tomar lo bueno de no solo de otras religiones, sino de otras ideas y saber descartar lo que no es tan bueno. Saludos para todos.